Muy buenas noches, estimados compañeros y asistentes al primer Congreso Internacional de Propuestas Educativas Innovadoras. Mi nombre es Daniel Casco. El día de hoy quiero hacerles la presentación acerca de una propuesta innovadora en lo que es la enseñanza del idioma inglés. Soy docente de inglés, trabajo en la Universidad Nacional de Educación y como me gustaría presentarles este tema que es acerca de Developing Critical Thinking Skills Through Online Classes, que vendría a ser como crear actividades de pensamiento crítico en las clases del idioma inglés. Así que, bueno, espero que disfruten esta presentación y que la estoy haciendo. Bueno, mi nombre es Daniel Casco. Como les mencionaba, soy docente de inglés aproximadamente 10 años. He trabajado en algunas instituciones educativas. Actualmente me desarrollo como docente de la carrera de inglés de la Universidad Nacional de Educación, que se encuentra ubicada en la provincia de Cañar, en la ciudad de Azogues. Una de las universidades o la primera universidad en el Ecuador que se encarga o que está, eh, no podríamos ir creando, pero educando o formando nuevos estudiantes para que sean los futuros educadores de nuestro país. Bueno, para conversarles acerca de mi tema, quiero abrir con una pequeña introducción en donde vemos cuáles son los propósitos que nosotros tenemos dentro de la educación, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el diseño curricular, el desarrollo curricular y también la gestión y los procesos que nosotros como docentes realizamos en las instituciones de educación superior. Vemos que dentro del diseño curricular tenemos la, bueno, los propósitos, las competencias generales, las competencias específicas, competencias particulares y los elementos de la competencia, los propósitos a los cuales nosotros queremos lograr dentro de nuestra institución, dentro de nuestra universidad y qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, cuál es su perfil de salida al finalizar su carrera profesional. Luego tenemos lo que es el desarrollo curricular, en donde podemos ver las evidencias, los contenidos, las actividades que nosotros tenemos que recoger en nuestros estudiantes para poder demostrar el aprendizaje que ellos tuvieron y también la gestión que nosotros realizamos como docentes, en donde están nuestras actividades, nuestros medios, nuestros recursos, los criterios de evaluación y el producto integrador de cómo logramos estas competencias en nuestros estudiantes. Abriendo como preámbulo esto, vamos a tener que dentro de los resultados de aprendizaje a nivel nacional, tenemos que una de las habilidades que se quieren desarrollar en nuestros estudiantes es tener la habilidad para comunicarse en el idioma inglés. Dentro de todos los resultados de aprendizaje, vamos a determinar que uno de ellos es el tener habilidad para comunicarse en el idioma inglés y que este idioma inglés lo queremos manejar de forma comunicacional para que nuestros estudiantes puedan en un futuro tener o graduarse dentro de las universidades o del sistema educativo teniendo un nivel, sea A1, A2, B1, dependiendo de lo que nos solicita o de lo que se nos pide dentro de los estándares nacionales e internacionales como parte de graduación de nuestros estudiantes. Partiendo de este preámbulo, de que nuestros estudiantes deben tener esta habilidad para comunicarse en el idioma inglés, quiero ir a obtener un poco, aparte de la introducción, de ir un poquito más atrás, de ver cuál ha sido nuestro background, lo que ha venido pasando en nuestro país, ¿no? Y vemos que dentro de lo que es el aprendizaje del idioma inglés, ¿por qué lo aprendemos o por qué lo enseñamos? Es porque nuestros estudiantes deben aprender gramática, vocabulario, lectura, a escuchar, a escribir y hablar, sobre todo comunicarse en otro idioma, en el idioma inglés. ¿Cuáles son las soluciones que queremos brindar? Vemos que existen varias soluciones, entre las cuales tenemos el uso de herramientas tecnológicas, el manejo de nuevas metodologías, el manejo de estrategias y técnicas dentro y fuera del aula de clase para que nuestros estudiantes sean autónomos en su aprendizaje y esto dé solución al gran problema que es cómo aprender un nuevo idioma y cómo comunicarnos en él.
¿Cuál será nuestro propósito general? Primeramente, el manejar estos resultados, ver cuál es la percepción de nuestros estudiantes ante estas soluciones educativas que nosotros planteamos, estas innovaciones que queremos hacer y sobre todo que veamos que dentro de nuestro país no ha habido una buena cultura de lo que es la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. A veces vemos el inglés como un requisito adicional que tenemos que cumplir, una materia más que debemos aprobar para graduarnos o para culminar, pero no lo vemos desde el punto en el aprendizaje, el aprender una nueva lengua con la cual podamos hacer muchas más cosas, no solo comunicarnos, sino escribir, entender, viajar, trabajar o manejarlo como nuestro segundo idioma o como nuestro idioma extranjero de comunicación. Vemos que los resultados que queremos encontrar en nuestros estudiantes van más allá de los resultados de aprendizaje. ¿Cuál es el resultado que queremos lograr en ellos? Queremos que nuestros estudiantes, bueno, sepan traducir, sean excelentes en gramática, pero no sepan entender el idioma o puedan escuchar, pero no hablarlo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué es lo que queremos lograr en ellos, que ellos sepan qué son posibles, qué pueden hacer con el idioma inglés. Manejar o promover también diferentes escenarios en donde el pensamiento crítico esté incluido en lo que ellos hacen, que puedan razonar. Existen muchas veces en donde a los docentes de inglés nos preguntan y nos dicen, bueno, profesor, ¿y usted cuándo empezó a pensar en inglés? ¿Cuándo empezó a hablar en inglés sin tener que traducir? Y ahí va la parte del pensamiento crítico, cuando estuvimos enfrentados a situaciones, no diríamos de estrés, pero situaciones donde necesitábamos aprender o saber el idioma para poder sobrevivir, comunicarnos o utilizarlo para cuestiones reales y promover dentro de todo esto el aprendizaje autónomo. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros estudiantes no solo en la clase de inglés puedan hablarlo, pero que tengan estrategias para que luego en un futuro ellos sepan cómo manejar el idioma y sobre todo que sepan cómo volver a aprender algo que desaprendieron o volverlo a practicar. En base a todo esto, en base a este pequeño retroceso de ver qué es lo que se quiere lograr o saber, llegamos a la parte del propósito. ¿Cuál es el propósito de esta temática de proponer nuevas ideas, de proponer ideas innovadoras para enseñar una clase de inglés? No basarnos solo en un libro, no abrir el libro y aprender el listening, si el estudiante entiende o no, y luego la siguiente clase hacer lo mismo, no. El plantear ideas innovadoras para que nuestros estudiantes sean capaces de aprender otro idioma de una buena manera y sobre todo utilizando varias estrategias, varias metodologías para que sea productivo el aprendizaje del idioma inglés. Vamos a esta fotografía en donde, bueno, en este tiempo que estamos de pandemia, que nuestras clases son en línea, estamos proponiendo nuevas ideas y sobre todo ideas que también tratamos de implementar dentro del salón de clase. Y vemos en la primera fotografía de que lo que un docente quiere, lo que nosotros como profesionales queremos es siempre que nuestros estudiantes estén activamente participando, estén alzando la mano, que estén comunicándose, que estén trabajando en grupos, que hagan tareas, que tengan el ánimo y la motivación para aprender. Eh, pero no siempre es así. Vemos que a veces sucede lo que vemos en la imagen en la parte inferior, en donde los estudiantes a veces están aburridos, dicen, bueno, otra vez clase de inglés, otra vez la gramática y las estructuras gramaticales, porque a veces el profesor nos enseña como que fueran fórmulas matemáticas, ¿no? El sujeto más el verbo, más el predicado, más el complemento, más el adjetivo y los adverbios y los verbos y el presente simple, el presente en continuo. Bueno, aprendemos eso, pero ¿y dónde practicamos o cómo está la parte de la práctica? Pues nuestros estudiantes se aburren en la modalidad en línea ahora, nos apagan la cámara, no sabemos si están o no están ahí, a veces vemos eh, 20 cuadrados negros y vemos los nombres y no sabemos qué está haciendo el estudiante al otro lado. Entonces vamos a buscar maneras y recursos para que nuestro estudiante prenda la cámara, para que nuestro estudiante participe en la clase, para que de manera participativa esté trabajando con nosotros en grupos de trabajo, pueda hacer videos, pueda hacer audios y que vamos a ver algunas estrategias que podemos aplicar.
y sobre todo que sabemos que nuestros estudiantes, sean adultos, sean jóvenes o sean niños, les encanta la tecnología. Y qué mejor si en la clase muchas veces el profesor era el que les decía a los chicos, bueno, guarden el teléfono, apaguen las computadoras, la laptop, o cierren las tablets o el iPad. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que nos molesta en la clase que el estudiante esté todo el tiempo ahí, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros como educadores o como educadores de los nuevos jóvenes y de las nuevas generaciones que vienen, tenemos que ser amigables con la tecnología y no amigables en el sentido de que nuestros estudiantes puedan utilizar la tecnología como quiera en el aula de clase, sino que nosotros volvernos amigos de la tecnología, amigos de nuestros estudiantes, para que utilizando la tecnología podamos hacer cosas interesantes, aplicar nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas destrezas y nuevas técnicas para que nuestros estudiantes puedan, por medio de la tecnología, hacer actividades en la clase. Existen varias páginas actualmente, existen distintas aplicaciones, con lo cual podríamos lograr esto. Entonces, en base a algunas teorías, tenemos, por ejemplo, a Stephen Krashen, que es bueno, uno de los primeros en hablar acerca de la teoría del language acquisition, la adquisición del idioma. Entonces, él dice que el idioma nosotros, o una lengua extranjera, un segundo idioma, lo aprendemos como aprendimos la lengua materna, de una forma natural, de natural approach, ¿no? Entonces, como es una manera natural, como aprendimos de nuestros padres, como aprendimos el español, por ejemplo, o como aprendimos nuestro idioma natal, ¿no? Nuestra mamá nos decía teta, papá, mamá. Entonces nosotros relacionábamos imágenes con palabras y así fuimos desarrollando nuestro idioma. Luego empezamos la instrucción formal, en donde ahí sí nos empezaron a hablar, ¿no? Del sujeto, del predicado, de los complementos, de los adjetivos, de los adverbios, de los tiempos, del pasado, del presente, del futuro. Pero una vez que nosotros ya adquirimos el idioma, tuvimos el suficiente input, todo eso que nos fueron dando para que nosotros ya tengamos la idea del idioma y ahora sí lo organicemos. Lo mismo estaríamos haciendo, lo mismo es la sugerencia de hacerlo en el idioma inglés. ¿Por qué empezar en el primer nivel de inglés enseñando el verbo to be? Si podemos empezarle a dar el input al estudiante como para que él vaya primero sintiendo la confianza de aprender un idioma y luego de eso lo pueda practicar y estructurar, ¿no? Tenemos a Paul Nation, que él nos habla y ha hecho muchas investigaciones acerca del el aprendizaje de vocabulario. Actualmente con la tecnología podemos ver muchas aplicaciones en donde el estudiante puede autónomamente aprender el vocabulario, cuál es la palabra, cuál es su significado, qué quiere decir, y no en español, no la traducción inmediata, sino que aprenda qué quiere decir, pero en el idioma inglés. Que si yo le digo table, el estudiante no me diga, mesa, teacher. No, table. Table is, it has four parts. It's where I put my books on. Ok, entonces me dé un concepto de lo que es una mesa. Tengo a Diane Lancel Freeman aquí también, soy un gran fan de ella, en donde en TESOL, en una conferencia para profesores de inglés, ella mencionaba acerca de la teoría del affordance of the language, en donde menciona que no todo lo que nosotros damos o enseñamos a nuestros estudiantes, ellos lo perciben, lo reciben y lo quieren trabajar. Que somos como unas plantitas, ver a nuestros estudiantes como plantas. ¿Qué es lo que hace una planta? La planta absorbe del aire, de la tierra, a través de sus hojas de la raíz, absorbe lo que necesita para ella. Lo mismo va a pasar con nuestros estudiantes. No porque más teoría, no porque más clases, no porque más actividades hacemos, quiere decir que ellos van a aprovechar de todas. Existen o existimos docentes que mientras más juegos hacemos, más canciones, decimos, no, soy un excelente profesor y mis estudiantes van a aprender más. ¿Qué pasa si yo le pongo a un estudiante una canción que no le gustó o que nunca en la vida ha escuchado? O pues incluso el género de la canción. Si le pongo una canción en rock y al estudiante le gusta el pop, o si le pongo una canción en pop y al estudiante le gusta una canción romántica, y al estudiante no lo va a aprender. Él toma del profesor, él toma de la materia, de lo que le estamos enseñando, lo que él necesita para desarrollar su idioma. Tengo aquí a Herbert Pukta, que él tiene su libro acerca de Developing Critical Thinking for Young Learners,
de crear actividades utilizando el pensamiento crítico para jóvenes. Entonces, en este caso, él menciona varias actividades, lo que es, por ejemplo, el picture description, o sea, ver una imagen y describirla en inglés. Entonces, nos ayuda a relacionar imágenes con lo que el estudiante tiene que hablar. O también nos habla de actividades, por ejemplo, como desarrollo de problemas, desarrollo de proyectos dentro del aula de clase para que el estudiante sepa que está aprendiendo un lenguaje no porque no le va a servir para nada, sino que puede hacer un proyecto y luego lo puede presentar. Y en la vida cotidiana nos damos cuenta que el idioma inglés es muy necesario actualmente para trabajos, para viajar, para interactuar con otras personas con las cuales tenemos que trabajar muchas veces. Tenemos al profesor también Jaxie Richards, que él es el autor y nos habla de cómo manejar en el listening y en el reading, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo acerca de los top-down and bottom-up activities. Entonces, cómo empezar actividades desde un inicio para que el estudiante entienda una actividad, ¿no? Por ejemplo, a veces le decimos al estudiante, bueno, hoy día vamos a hacer un listening activity. Pongamos el listening y directamente le vamos al play de listening. Entonces el estudiante, ¿qué pasa? No estaba preparado, no empieza a entender la actividad, se desmotiva, o lo mismo nos pasa en el reading. Vamos a hacer un reading activity. Entonces le damos el reading al estudiante, repartimos hojas de trabajo. El estudiante empieza a leer, pero hay palabras que no va a entender, no sabe de qué era el reading, si va a ser interesante, no va a ser interesante. Entonces vamos a empezar con actividades pre, while and post, ¿no? Entonces pre, y empiezo a decir al estudiante, bueno, le proyecto una imagen y le digo, ¿de qué piensas que va a ser la lectura? ¿O qué te imaginas que va a pasar en la lectura o en el listening? Entonces el estudiante va como tomando confianza y va entendiendo qué es lo que va a hacer. Y de igual manera podemos empezar desde el final, ¿no? Podemos empezar a ver conclusiones. Bueno, esta es la conclusión de una lectura. ¿Y ahora qué piensas de qué va a ser la lectura? Y luego le pongo la lectura y luego el estudiante empieza a hacer trabajos. Entonces, proporcionemos en base a estas teorías, en base a estos expertos en la enseñanza del idioma inglés, autores de libros y autores de diferentes recursos y metodologías, vamos a ver que tenemos que crear un balance en nuestras lecciones. No porque estamos enseñando en modalidad en línea, bueno, prendo mi cámara y empiezo a hablar y el estudiante que me entiende y el que no, no. Recordemos que incluso en el aula de clase, en una clase presencial, si el estudiante, si el docente empieza a hablarle todo el tiempo en inglés de una manera rápida, el estudiante no lo va a entender y se va a desmotivar. Y peor aún, si como yo quiero hablar porque quiero que mi estudiante sepa que tengo un buen nivel de inglés, entonces no modulo el lenguaje a la capacidad de él de entendimiento, el estudiante no me va a prestar atención y va a esperar a que yo traduzca y ahí viene el gran problema de la traducción en la clase de inglés. No comparto en mi opinión personal en que las clases de inglés se den en español y en inglés porque nosotros debemos tratar y aprovechar del tiempo que nuestro estudiante pasa con nosotros en la clase, de enseñarle el inglés, de modelarle el idioma, de darle más input en listening para que el estudiante pueda escucharnos también a nosotros y pueda entender el idioma. Entonces, tenemos que reducir nuestro lenguaje, modularlo a la capacidad de entendimiento. Si estoy dando un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, mi lenguaje también se deberá modular a ese nivel. Entonces, planificar bien mi clase, que el 25% sea con respecto al lenguaje, en la parte del aprendizaje, qué es lo que quiero que el estudiante capte del idioma. El otro 25% sería todo el input, todos los recursos que voy a utilizar para que el estudiante aprenda mi clase de inglés. El otro 25%, el fluency development, en donde qué tiempo le voy a dar al estudiante para que trabaje en la clase, para que hable. No voy a estar yo hablando y voy a convertir mi clase en un monólogo, no. La idea sería que el estudiante participe, el estudiante hable, el estudiante se autoevalúe, se autocorrija, y eso es algo muy interesante cuando sucede en la clase de inglés. Y el otro 25%, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que quiero lograr al final? Siempre cuando planificamos la clase, tiene que haber un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo en este día de clase? Bueno, entonces el objetivo de hoy día es que el estudiante aprenda a hablar de rutinas. No le impresionemos al estudiante desde el primer momento. Ok, my class, my objective is to talk about the present, the simple present, or present simple. Entonces el estudiante desde un inicio dice, gramática.
Pero si yo le digo al estudiante en el objetivo, hoy día vas a aprender a hablar sobre rutinas y hábitos de lo que tú haces diariamente, entonces el estudiante, wow, voy a aprender a hablar eso, entonces sí quiero aprender. Pues, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Cómo le direcciono el objetivo al estudiante? Y al final le digo, bueno, y ya estás hablando tus rutinas, ¿crees que sí aprendiste? Y que él mismo se autoevalúe y evalúe la enseñanza de usted en el aula de clase. En base a todas estas teorías, vamos a ver que existen métodos ya propios nuestros que debemos incorporar en el aula de clase. Y aquí nos podemos basar un poco en lo que es la taxonomía de Bloom, el creer que nuestros estudiantes manejen una teoría constructivista o nosotros manejemos un método constructivista, un modelo pedagógico de constructivismo, que nuestros estudiantes creen algo, ¿no? No llegar a que solo se acuerden, ¿no? El remembering, habrán ciertas partes que necesitamos que el estudiante recuerde, como por ejemplo, cómo transformar un verbo de forma del base form o de la forma base al ing form para formar un gerundio. Hay ciertas reglas o cómo transformar al pasado o los verbos de pasado que son irregulares. Obviamente que necesitamos esta parte de recordar, de entender, de aplicar, pero vamos más allá, que el estudiante analice, que el estudiante se autoevalúe o evalúe a sus compañeros y que pueda crear. Aquí viene la parte del project-based learning, ¿no? El aprendizaje en base a proyectos, en donde el estudiante es capaz de crear sus propios proyectos, crea y se autoevalúa, ver que el conocimiento se construye, ¿no? No es que démosle las herramientas al estudiante para que él pueda construir su propio conocimiento. Vamos a esa teoría de la affordance of the language, que nosotros le damos una amplia gama de recursos al estudiante para que él sepa escoger y vaya construyendo su conocimiento, que razone, que resuelva problemas, que evalúe. Ahí está la parte del pensamiento crítico y utilizar un método eclíptico. No que yo soy un profesor tradicionalista, yo que soy un constructivista, yo soy un socio constructivista, cognitivista, no. Unamos todos los métodos, veamos todas las metodologías, todos los modelos pedagógicos y creamos nuestra propia filosofía como docentes para enseñar a nuestros estudiantes. Siempre acordémonos de que el estudiante de quien se acuerda en una clase no se acuerda de metodologías, de técnicas, de materiales, se acuerda del docente. Y nosotros queremos ser ese docente del cual nuestros estudiantes digan, ahí está mi teacher y de él aprendí. Y por eso, yo por ejemplo soy profesor de inglés porque me sentí motivado. Yo, de hecho, si les cuento algo de mi vida personal, yo no era bueno para el inglés y no me gustaba el inglés porque en mis primeros aprendizajes del idioma inglés, no me gustaba la manera como me enseñaron el inglés. Bueno, apréndete esto de memoria y pasa a la frente y repite como que estuvieras recitando, y yo no soy bueno para la memoria, sacaba siempre malas calificaciones o por suerte por ahí una buena calificación, pero entonces sí me acuerdo que no me gustaba el inglés, pero luego tuve la suerte y la dicha de llegar a un nivel superior de universidad y tener una excelente profesora de inglés que me motivó tanto, que me gustó tanto el inglés que lo quiero enseñar y lo enseño actualmente. Entonces, recordemos que nosotros queremos ser ese profesor a quien nuestros estudiantes se acuerden de quién aprendieron. Entonces, mezclemos nuestras metodologías, salgamos fuera, think out of the box, ¿no? No nos encerremos en un cuadrado de que yo aprendí así y así voy a enseñar, no, busquemos recursos, busquemos nuevas maneras de enseñar. Y aquí tenemos, por ejemplo, mis propuestas que les quiero hacer. Por ejemplo, la primera es acerca de problem solving, resolver problemas dentro del aula de clase. Entonces, por ejemplo, buscamos un recurso escrito, una fotografía, le proyectamos al estudiante y decimos, bueno, ¿y tú qué ves ahí? Eh, ¿Qué problema ves ahí? ¿Me puedes decir? Arma oraciones y dime qué problema ves o cómo puedes solucionar ese problema. Entonces, podemos buscar recursos tecnológicos innovadores de cómo trabajar en este problema, ¿no? Recordemos que si estamos en la modalidad en clase, el estudiante puede utilizar la tecnología en la clase. Si estamos en la modalidad en línea, más aún, el estudiante tiene la conexión en tiempo real para poder utilizar, ver videos. Recuerden, tenemos uno de los más grandes recursos en videos, está YouTube. Entonces,
ponerle un video al estudiante de algún problema, de alguna escena, de datos actuales, vida real, de lo que está sucediendo en el país, de lo que está sucediendo en el mundo, y que el estudiante pueda analizar esos problemas. Por ejemplo, hablemosle del coronavirus, proyectémosle un video en inglés y que el estudiante vea y diga, bueno, ¿y tú qué solución le darías? ¿Cómo harías? ¿Qué hubieras hecho en el caso de que fueras el presidente del país o estuvieras encargado de tomar decisiones? ¿Qué te parece? Los estudiantes se van a sentir motivados porque es algo que ellos están viendo en la televisión, es actualidad, ¿no? Darles el problema, que piensen que traigan una solución al aula de clase. Tenemos darles alternativas, decir, bueno, le damos una lectura al estudiante y le decimos, bueno, el final lo vas a poner tú. ¿Cómo crees que termina esta historia? Entonces, darle diferentes opciones que el estudiante pueda. Ahí se vuelve crítico y empieza a pensar en inglés, ¿no? Utilizar herramientas como WhatsApp. Por ejemplo, WhatsApp es mi gran amigo. Yo creo grupos con cada uno de mis estudiantes. Antiguamente en WhatsApp tenía que yo agregarles uno por uno a los estudiantes o pedí al presidente del curso que agregue los estudiantes al grupo, pero actualmente solo les paso el link, ¿no? Creo el grupo, les paso el link y ellos se unen directamente a la clase. ¿Y qué hago ahí? ¿No? Bueno, las soluciones de los problemas que ellos me tienen que dar. Yo les digo, por ejemplo, observemos este video. En el video vemos una gacela compitiendo con un león. Y luego les digo, bueno, y dame tu mensaje. ¿Qué opinas del video? ¿Te pareció interesante, no interesante? De acuerdo al nivel en el que están, obviamente. Y graba un audio y envíame a través de WhatsApp. O fílmate, graba un video para yo saber que tú eres el que estás hablando y envíame a través de WhatsApp. Esta es una parte interesante acerca de resolución de problemas. Funciona muy bien y en clases de inglés funciona excelentemente bien. Vamos a hablar acerca de la creación de proyectos también. Vemos que, por ejemplo, el estudiante puede crear proyectos. Hagamos proyectos que sean challenging para los estudiantes, que sean innovadores, ¿no? Digámosle, por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer un proyecto de recycling, de reciclaje. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Con qué personas trabajarías? ¿Cómo podrías y pon las reglas de lo que va a trabajar el grupo? ¿Cómo vas a construir este proyecto? Y luego expon a ver qué es lo que tú quieres desarrollar. O, por ejemplo, acerca de los shelters, de la conservación animal, y decirle, bueno, tú vas a crear un lugar que acoge a perritos, a gatos, y que están abandonados en la calle. Explícame qué harías, cómo trabajarías, es otro proyecto interesante. O preguntémosle al mismo estudiante, involucrémosle en el proceso de aprendizaje y digámosle, bueno, tú, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué proyecto quisieras hacer de acuerdo a la profesión, de acuerdo a los gustos que tienen? Y diles, bueno, ok, entonces hagamos un proyecto de lo que tú quieres hacer, empieza a trabajar. Y tenemos herramientas que nos colaboran para este trabajo colaborativo. Tenemos, por ejemplo, Padlet, que se puede utilizar mucho para que los estudiantes escriban de manera colaborativa. Tenemos Google Forms o Forms de Office 365, en donde los estudiantes pueden llenar cuestionarios o pueden encuestar. Les cuento algo que hice, por ejemplo, con los chicos de una universidad. Le dije, bueno, vamos a crear un cuestionario acerca de los gustos y preferencias de cada uno. ¿Qué les gusta, no? Si les gusta la música, el teatro, el arte, el cine, porque a veces vemos que en nuestras clases los chicos son un poco tímidos para hablar, pero si les hablas en el propio lenguaje que ellos tienen, se vuelven tus amigos y quieren trabajar contigo. Entonces, bueno, hagamos un Google Forms y veamos qué te gusta, ¿no? ¿Te gusta el arte, la música? ¿Te gusta el teatro, el cine? Y que ellos respondan y de luego qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuál es tu hobby y todo lo demás. Fue algo súper interesante. ¿Por qué? Porque fue un proyecto en donde cada uno de ellos creó un Google Forms, envió a todos los correos electrónicos de sus compañeros y recibió las respuestas. Y con esas respuestas, cada estudiante tenía que hacer una presentación de cuáles eran los porcentajes de estudiantes que les gustaba la música, qué porcentaje el arte, qué cosas les gustaba hacer, qué cosas no. Aparte de conocerles yo a mis estudiantes, fue algo muy interesante porque ellos se conocieron entre ellos y no la típica presentación de what's your name, what's your favorite food, sino con datos reales que ellos pudieron recolectar con herramientas tecnológicas. Entonces, y eso podemos hacerlo de manera online.
Nos toma un poco más de tiempo como docentes preparar esas clases, preparar el proyecto, preparar los resultados que el estudiante va a dar, pero ese es nuestro trabajo. Preparar para que nuestros estudiantes disfruten de nuestra clase. Y nuevamente vemos aquí WhatsApp, las redes sociales. No soy muy fan de utilizar Facebook, Instagram como parte del aprendizaje, pero si en el caso suyo usted cree que son herramientas que le sirven para el aprendizaje, bienvenido. Podemos utilizar social networks para compartir. Yo me promociono un poco Yammer, porque Yammer es como una red social institucional, es una herramienta que viene añadida al Office 365 y puedo saber qué comentan mis estudiantes, ¿no? Entonces, me gustan más redes sociales privadas antes que las públicas, incluso por procesos de aprendizaje para que el estudiante no confunda lo que es cómo trato a mis compañeros en una red social y cómo me gustaría que me traten y a veces hay un lenguaje que no sería bueno utilizarlo, ¿no? Pero depende de cómo usted lo preferiría trabajar. Y tengo acá lo que es el input, el proceso y el output. Cómo construyo el conocimiento con mis chicos en el aula de clase a través de proyectos. Otra metodología que utilizo mucho es acerca del flipped classroom o la clase invertida. Y para esto creo talleres con mis chicos. Les hago talleres en donde ellos tienen que ver videos, tienen que luego responder hojas de trabajo, en live worksheets o hojas de trabajo en PDFs interactivos, en donde ellos hacen eso en casa y luego en la clase nos encargamos de desarrollar las habilidades de comunicación, escritura y habla. Y en la clase ellos ven las estructuras gramaticales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empiezo mis clases, la primera clase con mis chicos, digo, bueno, ¿y a quién le gusta inglés? Y casi toda la clase, a mí no me gusta mucho y no, y eso es en general lo que nos pasa a los profesores de inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, bueno, a mí tampoco me gusta la gramática del inglés, ¿no? No, entonces yo no les voy a enseñar gramática aquí. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a escribir, me van a conversar de su vida, me van a hablar de sus hábitos, me van a conversar sus historias de la niñez, me van a conversar de sus planes para el futuro, me van a conversar qué han venido haciendo en todo este tiempo que yo no los he conocido. Entonces, al hablar de todo eso, les estoy hablando de todos los tiempos gramaticales, les estoy hablando del simple present, del present continuous, del simple past, del past continuous, del present perfect, del future, with going to, with will, pero les hablo en un lenguaje que ellos me quieren escuchar. No les digo, vamos a aprender el simple present y el present continuous, porque los estudiantes van a decir, bueno, no sé ni de qué idioma me está hablando el profesor, pero si le digo, me van a contar sus experiencias, me van a contar sus planes al futuro, me van a contar lo que les ha pasado en la niñez, cómo eran en la escuela, cómo eran en el colegio, todo lo que han venido haciendo durante este tiempo, qué deportes les gusta practicar. Entonces es como que ellos se van a animar de mejor manera. Yo utilizo el Flip Classroom, la clase invertida, para que ellos la gramática lo desarrollen en su comodidad de la casa, ahora que todos estamos en casa. Entonces, ellos, estas estructuras gramaticales, que el sujeto, que el verbo, que el complemento, lo van a ver a través de videos. Existen muy buenos recursos actualmente que nosotros podemos encontrarlos en YouTube o podemos encontrar en páginas, por ejemplo, de la Embajada de los Estados Unidos, o podemos encontrar páginas de TESOL, o podemos encontrar páginas del British Council, o podemos encontrar en buenos recursos y buenos profesores que explican claramente, paso a paso, como niñitos, las estructuras gramaticales. Entonces, yo, ¿para qué pierdo el tiempo explicando eso? Si el estudiante puede ver, y si alguien no entiende la primera vez, puede repetir el video 2, 3, 4, 5 veces. Incluso en YouTube hay una opción para que el estudiante pueda bajar la velocidad del video y pueda de mejor manera entenderlo. Entonces, yo para mí es un waste of time, es perder el tiempo en clase explicando estructuras gramaticales si el estudiante lo puede hacer. Y luego cuando vienen a clase le digo, bueno, ¿qué les pareció el taller? ¿Estuvo difícil, fácil? No, teacher, sí entendí o no, ¿sabe qué? Esta parte no entendí. Bueno, entonces, si esa parte no entendió, a ver, les explico. A ver, vamos, hagamos una tutoría y revisemos qué les puedo explicar. Pero ya es más fácil que explicar una clase
completa, y no más fácil en el sentido de comodidad para el docente, sino es más fácil porque voy a utilizar menos tiempo de mi clase y voy a poder utilizar más tiempo de mi clase para que el estudiante converse, practique, hable, interactúe y haga trabajos en grupo. Entonces, esta metodología de Flip Classroom, utilizo recursos como YouTube, utilizo recursos como, de igual manera, Padlet, recursos compartidos, Yammer, actividades en Moodle en las plataformas. La mayoría de instituciones educativas tienen el Moodle institucional, el Learning Management System que utilicen, en donde uno puede poner recursos para que el estudiante vea videos, interactúe, haga hojas de trabajo. Y nuevamente llegamos al WhatsApp, que todos lo utilizamos y que también si en este tiempo vemos que hay muchos estudiantes que no tienen el recurso como para poder eh, bueno, no tienen una excelente conectividad de Internet, entonces va a ser difícil para ellos. Bueno, personalicemos nuestra enseñanza, bajemos estos contenidos, mandémosle al grupo de WhatsApp, en donde es más fácil que el estudiante no descargue el video, sino que ya lo vea y que no gaste muchas de sus megas para que pueda trabajar. Pues esta clase invertida, ¿no? Hacer lo que en la clase queremos tener de ventaja de tiempo para que podamos hacer otras actividades dentro del salón de clase. Y en los procesos de evaluación, recordemos que esto es algo muy importante porque si veíamos en la primera diapositiva de la presentación, veíamos que incluyamos al estudiante en el proceso de aprendizaje, en el proceso de evaluación, para que él sepa al final si aprendió o no aprendió. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy un objetivo? Le digo, hoy día vas a aprender a hablar acerca de tus hobbies y rutinas, ¿no? Your free time activities y your daily activities, ¿ya? Entonces, al final, si el estudiante me estructura las oraciones hablándome de sus hobbies y de sus rutinas, el estudiante va a decir, sí, sí completé el objetivo, sí entendí. Entonces, esa es nuestra idea como educadores, de que el estudiante pueda autoevaluar el aprendizaje que él tiene. Utilizo herramientas como Kahoot. La mayoría de profesores de inglés creo que hemos utilizado esta herramienta para que el estudiante de forma interactiva se autoevalúe, evalúe su aprendizaje y también de una manera como de juego, utilizando gamificación. El Moodle, en donde podemos subir nosotros rúbricas de evaluación. Lo decimos al estudiante, bueno, vas a hacer un video, vas a hacer un audio y tu rúbrica de evaluación es esta. Tiene que cumplir con esto, tiene que cumplir con esta estructura gramatical, tiene que cumplir con este vocabulario. Entonces, de antemano el estudiante sabe de qué va a ser evaluado. Siempre démosle al estudiante o proveámosle al estudiante de la herramienta con la cual va a ser evaluado. ¿Por qué? Porque de esa manera el estudiante se va a sentir cómodo y no va a sentir como que, bueno, el profesor me puso 0, pero yo no sé por qué, o me puso 3, pero no sé por qué. Que el estudiante sepa cómo está evaluado. Y volvemos otra vez al WhatsApp, en donde tenemos todos los recursos ahí para poder trabajar con el estudiante. Bueno, les voy a presentar aquí hoy día. Muchos de ustedes deben ya trabajar con algunas herramientas de estas, pero solo quiero compartir algo que me ha funcionado y que posiblemente ustedes también lo están haciendo ya. Y si no lo están haciendo, pueden innovar en su parte de enseñanza y aplicarlo, ¿no? Y el primero de estos son workshops. Yo hago talleres con los estudiantes. ¿Y cómo hago el taller? Hago un taller que son Grammar Flip Classroom para todas las estructuras gramaticales, como les comentaba antes, en donde pongo el tópico, el tema, el objetivo, como introducción, cuánto tiempo se van a demorar viendo los estudiantes, 3 o 4 videos. Por lo general, de la manera de selección de mis videos, pongo un video con pronunciación americana, otro video con pronunciación inglesa, y luego les pongo un video divertido, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar del uso del used to, entonces les pongo cuál es la forma del used to en un video con pronunciación americana, pongo otro video acerca del uso del used to con pronunciación británica y te pongo por ahí un video en donde están interactuando en una conversación real, entonces el estudiante ve cómo se usa el used to en conversación. Entonces, siempre enfocado en el uso y en la forma, ¿no? La forma en la estructura gramatical y el uso, cómo lo utilizo en la vida cotidiana en conversación. ¿Qué hago que el estudiante, ¿no? En el punto 2 le digo, bueno, durante todo el tiempo que observaste los videos, que miraste, si tuviste que repetir 1, 2, 3, 4 o 5 veces de acuerdo al tiempo que te tomó analizar y entender los videos,
toma notas en un cuadernito que llevamos para la clase como un portafolio, pues toma todas esas notas y esas notas tú vas a tomar una foto y me las vas a enviar a mí. Donde quiera que ustedes prefieran que les pongan ellos esas notas como recurso, a través de una plataforma, a través del grupo de WhatsApp, a través de una red social, del recurso que ustedes escojan, está bien, pero que ellos les pongan las notas. ¿Y qué es lo importante de las notas? Que ellos que escriban lo que consideran importante y cómo, desde la perspectiva de ellos, su comentario de el porqué de tomar esas notas, ¿no? ¿Cómo le va a servir el used to? ¿Cómo utilizo? Que ellos pongan parte de ellos en las notas que están tomando y eso nos compartan a los profesores. Luego de que toman estas notas, luego de que ven los videos, viene la parte de práctica. Entonces, el estudiante no es que de forma estática solo ve los videos, toma apuntes y ya, porque puede decirme a mí que vio el video, puede copiar las notas, si no serían, tal vez pueden utilizar ese término, pero puede pasar que el estudiante le diga al compañero, oye, préstame tus notas y le cambie algo y suba. Pero después de eso, ¿qué le digo al estudiante? Bueno, vamos a practicar lo que aprendiste. Entonces vamos a ver, vas a ver otro video y me vas a poner ahí, what grandfather or grandson used to do when they were little kids, ¿ok? Entonces chequemos las actividades, pongámonos manos a la obra y ahora sí vamos a practicar. Y ¿qué es lo que sucede? El estudiante luego le doy otros recursos para que, por ejemplo, haga un clic, abra estos links y son actividades que pueden ser a través de un Live Worksheets o worksheets que están publicadas en el Internet o a veces worksheets que yo creo también para que los estudiantes completen ejercicios, auto se califiquen y puedan repetir una, dos o tres veces porque la idea de esta práctica de la clase invertida no es tanto la calificación, sino más bien la práctica que el estudiante haga para que adquiera esos conocimientos para luego venir a la clase. Luego de eso, cómo me presenta el trabajo el estudiante, todo lo que hizo, las notas, la información que él puso, me pone en un documento de Word, o pone en el notebook que tomó, toma fotografías, sube, o pone en un documento de Word, como querramos nosotros ya darle organización al estudiante. En este caso yo les pido a ellos que hagan un documento de Word, que me pongan su nombre, su apellido, el taller, la clase, la que están haciendo y luego me lo envían a través de la plataforma. Ese es el primer recurso que yo utilizo, ¿no? Que son los workshops o talleres. Me han ayudado muchísimo para trabajar de manera flat. ¿Por qué? Porque antiguamente yo lo que hacía, le decía a los estudiantes, bueno, revisen estos tres links, estos tres videos, y luego de que ven eso, resuelvan estas hojas. Pero había mucha informalidad en el asunto, en el tema, y el estudiante lo que hacía era, bueno, Mr. si vi, no vi, hice, no hice, pero ahora ya hay un documento que se llama workshop o taller, pues el estudiante sabe que tiene su documento y sabe, tiene todas las instrucciones de cómo hacerlo y cómo presentar. Proveámosle siempre al estudiante todas las instrucciones necesarias para que no haya lugar a que se pueda confundir. En lo que es comunicación, sugerencias para actividades de comunicación. Bueno, en la modalidad en línea que estamos llevando, es bien difícil que el estudiante quiera participar. A veces por miedo a la cámara, no está acostumbrado a hablarle a una computadora, a un celular, y eso hace que el estudiante no quiera participar. Pero bueno, dividámosles en grupos de trabajo. Sabemos que recursos como Zoom, por ejemplo, o Big Blue Bottom, o si estamos utilizando, por ejemplo, Teams en Office 365, o Hangouts en las herramientas de Gmail o de Google. En cualquiera de estos tenemos en cualquiera de estos recursos para hacer videoconferencias o clases en línea. Sabemos que el estudiante podemos agruparle, ¿no? Hacer breakout rooms o podemos ponerles en grupos de trabajo para que ellos actúen. ¿Qué vamos a hacer? Proveámosle recursos al estudiante para que practique comunicación. Dependiendo de los temas que estemos viendo, creamos bancos de preguntas en donde el estudiante pueda preguntarse entre ellos, ¿no? For example, what social networks do you have? Do you have Twitter, Facebook, Instagram? What is your opinion about them? Why do you use them? Or how often do you use them? Entonces, a veces cuando les ponemos en los grupos de trabajo, les decimos, bueno chicos, les vamos a dividir en grupos de trabajo y hablen acerca de las redes sociales.
Entonces, hasta que ellos empiecen a procesar la información, hasta que ellos empiecen a crear sus propias preguntas, a veces nos toma mucho tiempo. Eso lo podemos dejar para que luego el estudiante cree cuestionarios, ¿no? Y ellos mismos se autopregunten, pero puede ser como deber o como trabajo. Pero para optimizar el tiempo en la clase, le digo, bueno, aquí están algunas opciones de preguntas que pueden empezar a trabajar. Entonces, ¿qué hace eso? Que el estudiante inmediatamente empiece a interactuar. ¿No? Y empieza a interactuar porque ya tiene sus preguntas aquí, entonces empieza a hablar, empiezan a responder y optimizamos el tiempo de comunicación. Y es una buena idea porque el estudiante aquí lee la pregunta, entiende la estructura gramatical y ya puede, es como un modelo para que él pueda crear nuevas preguntas al mismo tiempo. Eh, en individual terms también podemos hacer como picture description. Me encanta hacer estas actividades para escritura y para, lectura, para habla. En la parte de escritura yo le presento la foto y le digo al estudiante, escríbeme oraciones acerca de la fotografía y ponme qué está pasando ahí, acerca bueno, ahí veo un gato, una persona, qué pasa, dónde crees que está, qué está haciendo, cómo está vestido, cuál es la actitud. Dependiendo del tema que estamos hablando, el estudiante puede escribir o dependiendo del tema que estamos viendo en clase, el estudiante puede comunicarse, ¿no? Y le puedo poner la fotografía y decir, ok, háblame de esta fotografía. What's going on in the picture? What happens in the picture? Do you think is there a problem? If something happens there, can you describe the environment? Can you describe the setting of the picture? Can you describe the person? Who is that person? Who is that animal? Ok, entonces en ese caso, como les decía, ¿no? El natural approach of the language, ¿cómo se da? Cuando el estudiante relaciona imágenes con lo que habla y con lo que escribe. Entonces, le estamos dando una ayuda. Hace poco tiempo estaba dando otra presentación y justo una profesora de inglés me decía, ¿cómo les motivo a mis estudiantes a escribir si no les gusta escribir? Obvio que no les gusta escribir porque a veces no tienen ni idea de qué quieren escribir. Acordémonos que nosotros como educadores, y cuando nos dicen, escriban, ¿no? Sí, investiguen y escriban. Y nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿y de qué escribo? Pues, o sea, obvio que tengo que escribir algo de educación y obvio que tengo que escribir algo sobre mis estudiantes y lo que hago, pero ¿por dónde empiezo? Peor aún nuestros estudiantes. Si yo le digo, bueno, escriban acerca de eh, la naturaleza. Chuta, el estudiante se queda pensando y dice, bueno, ¿y de qué hablo? Pues de la naturaleza. Pero si yo ya le pongo una fotografía, el estudiante dice, ah, bueno, puedo hablar acerca de árboles, o puedo hablar acerca de los ríos, o puedo hablar acerca de una cascada. Bueno, ahí está bonita esa cascada en esa fotografía. ¿Ok? Entonces le doy recursos, le proporcionemos siempre los recursos para que a nuestros estudiantes se les vuelva motivante el aprender el idioma y aparte de eso, que tenga ideas de cómo generar su idioma. O actividades como la de acá, ¿no? Que le digo, write a paragraph. Tengo dos fotos, por ejemplo, es una actividad que utilizo cuando estoy enseñando el present progressive o present continuous. Digo una foto 1, foto 2, escojan una de las fotografías y díganme qué está pasando. Entonces ellos empiezan a ver, Mr. Griffin or Mrs. Griffin is riding a bicycle and Mr. Griffin is knocking on the door. Ok, y empiezo a utilizar el idioma y lo puedo hacer de forma escrita o forma hablada, pero utilizando fotografías e imágenes. Es otra actividad interesante para trabajar en el desarrollo del idioma inglés en nuestra clase. Algo más, cuando veíamos la parte de evaluación, negociación, podemos ver que los debates son algo interesante. El traer conclusiones a la hora de clase. Entonces, por ejemplo, esto es un proyecto universitario. Say, well, this is a university project y tienes diferentes opciones para decidir cuál quieres que sea tu proyecto universitario, ¿no? Entonces, el estudiante empieza a ver, por lo general, trabajar en grupos y decir, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Bueno, y denme una conclusión final. Entonces el estudiante crea su conclusión, decide qué hacer con su compañero y luego presenta en frente de la clase. Si estamos en un face-to-face class, lo hacemos en la clase presencial. Si estamos en una clase online, le podemos dar este recurso y decirle al estudiante, bueno, y graben un video en Zoom, los dos debatiendo acerca de este tema y ese video me lo envían o lo suben a la plataforma, o suben a YouTube o suben a una red privada y luego me pasan a mí y trabajamos. Se van a dar cuenta cómo los estudiantes
les gusta este tipo de actividades, se ven motivados a aprender el idioma. Siempre dando las rúbricas y diciendo, bueno, te voy a evaluar en esto, pero te voy a calificar en la gramática, el vocabulario, el fluency of the language, pronunciation, interactive communication. Entonces ellos siempre deben saber qué vamos a evaluar y calificar. Ahora, aquí, por ejemplo, les voy a poner algo cortito. Es una interacción, un ejemplo de un video que grabaron unas estudiantes eh, sobre las actividades que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo mis Good estudiantes. afternoon. My name is Samantha Rivas and my partner Betty Vasquez. This is the 11-1 oral exam. In this activity, I will ask my partner 2 questions, and then she will me ask 2 questions. We will also describe some pictures and continue with the exam. Okay, we start. Hi, Betty. Hi, Samantha. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine. Okay. How many people are there in your family? In my family, we are 5 members. My daughter, my parents, my brother, and I. Ok, so por ejemplo, esta es una forma de presentación de video. Utilizan herramientas Zoom. En un estudiante, la otra estudiante tienen una conversación interactiva. Yo no me imaginaba algo que nos gusta a los profesores de inglés hacer, es los roleplay, los juegos de roles, que un estudiante es el mesero, el otro estudiante es el dueño del restaurante o el cliente y que trabajen. Estoy trabajando con herramientas como Zoom, por ejemplo, y los chicos hacen estos roleplay. Crean sus conversaciones, las practican, graban los videos, me envían y están practicando el lenguaje real, ¿no? Entonces puedo ver, por ejemplo, eso. O audios que los estudiantes envían también. Por ejemplo, les divido en grupos de trabajo y les digo, bueno, uno de los estudiantes, bueno, interactúan en Zoom y luego de eso alguien tiene un celular extra por ahí, graba la conversación y me envía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo resultados como este. Good afternoon, teacher. We are Estefania Loja and Alejandra Flores, and this is our audio. Good afternoon. Can I help you? Yes, could you tell me where a table for one is? Yes, over here. Follow me. Thanks. Can you help me telling me what the menu is? Of course, I will give it to you. Here you have a lot of options. We have Chinese and Mexican food. Just tell me when you're ready to order. I would like to know how much the tacos cost. Okay. Ok, so por ejemplo, aquí es un audio que hacen los estudiantes, es un roleplay y es un audio y algunos de ustedes me van a decir, pero ¿dónde está la creación del idioma si puede el estudiante estar leyendo, verdad? Sí, pero manejamos otras habilidades que calificamos o subhabilidades dentro de la habilidad de comunicación y podemos subevaluar el fluency. Vemos que el estudiante, pronunciación, vemos que el estudiante está conversando en un lenguaje natural, no está, no está produciendo su lenguaje, está hablando de una forma natural, quiere decir que repasó algunas veces para poder hacer su audio, entonces practicó el idioma, la pronunciación, medimos mucho la pronunciación porque les enseñamos vocabulario en la clase de inglés, pero luego queremos saber si el estudiante aprendió la pronunciación de ese vocabulario o qué quiere decir el vocabulario. Vamos al audio y ahí evaluamos ese vocabulario. Este es otro recurso con el que estoy trabajando con mis estudiantes, ¿no? Y funciona muy bien. Ahora, cuando les explicaba acerca de los talleres, veo que también podemos utilizar los Live Worksheets. Este Live Worksheets ha sido excelente y una gran ayuda en estos tiempos en donde los estudiantes tienen que trabajar en hojas de, tenemos que crear como workbooks de trabajo. Entonces, ¿qué he hecho? He creado algunas hojas de trabajo. Hemos trabajado con compañeros creando hojas de trabajo en donde los estudiantes ven la clase y luego van a trabajar. Podemos crear como workbooks digitales en donde el estudiante puede crear. ¿Cómo se llama este recurso? Se llama liveworksheets.com. ¿Y cuáles son los beneficios? Que las hojas de trabajo que usted hace ahí son automáticamente corregidas e incluso le da el feedback al estudiante y le dicen que se equivocó, que no se equivocó. Entonces, le evita a usted tiempo de estar calificando. Puede poner videos, puede poner audios también para que el estudiante trabaje.
Usted puede utilizar hojas de trabajo de otros profesores que ya han realizado hojas de trabajo. Por ejemplo, quiero enseñar el Simple Present, busco Simple Present, busco cuál se acopla a lo que yo quiero enseñar y puedo utilizar porque son recursos libres y compartidos. Lo que yo también hago ahí, y hojas de trabajo que creo, comparto también para que otros docentes lo puedan utilizar. Recordemos que lo ideal y lo mejor es crear una comunidad de docentes de inglés en donde podamos compartir recursos para poderlos utilizar. Puede personalizar hojas de trabajo, puedo hacer una hoja de trabajo para un estudiante, para otro estudiante, para otro, puedo hacer diferenciar ese trabajo. Me acorta tiempo porque me acorta el tiempo de que tengo que calificar y también puedo limitar el tiempo en el que el estudiante pueda hacer esta hoja de trabajo. Me puedo asignar y decir, tienes únicamente 2 horas para hacer esta hoja de trabajo, entonces el estudiante tiene ese tiempo para poderla trabajar. Todas las calificaciones se conservan en un mismo lugar. Yo puedo ver los promedios de los estudiantes, ¿no? ¿Qué challenges o qué problemas podríamos tener, ¿no? De que en estas hojas de trabajo, cuando hacemos actividades de writing, no se califican automáticamente, obviamente. Entonces, ahí sí tendríamos que calificar nosotros. Y tenemos que revisar que estén bien organizadas para que el estudiante reciba un buen feedback o retroalimentación de las actividades que él haga, ¿no? ¿Cómo funciona? Me registro en www.liveworksheets.com. Los pasos son súper sencillos. Me puedo registrar como docente. Entonces registro mis nombres. Y una vez que me registro como docente, puedo crear grupos de estudiantes, puedo crear workbooks interactivos, puedo buscar hojas de trabajo para asignar a mis chicos. Y de igual manera, es muy fácil porque al estudiante le digo, tú también te registras como estudiante y te doy el código de la clase a la cual te debes unir y ahí ya están los workbooks de trabajo creados para que ellos puedan empezar a trabajar. Podemos crear la cuenta, crear un grupo, podemos añadir estudiantes, crear workbooks de trabajo, asignar estudiantes a otros grupos de trabajo o asignar hojas de trabajo a cada uno de mis estudiantes. Ok, si yo veo que, por ejemplo, un estudiante tiene más problemas que otro, yo a ese estudiante le asigno un poco más de hojas de trabajo para que practique más. Y al otro estudiante le aplico un poco menos de hojas de trabajo porque sé que tiene mejores resultados. ¿No? Vamos a crear estas hojas de trabajo o podemos también utilizar otras que ya fueron elaboradas. Eso es en sí lo que quería explicarles. No todas estas actividades que les acabo de mencionar posiblemente son nuevas para ustedes. Tal vez ustedes ya trabajan con muchas de ellas, pero recordemos que a veces sí es bueno que alguien nos recuerde, ¿no? En innovación está siempre la clave del éxito. Y yo creo que tal vez lo que les expliqué tiene algo de innovador a lo que nosotros ya estemos haciendo, o tal vez usted puede tomar estas ideas e innovar de mejor manera para incorporar a sus aulas de clase. Como conclusiones, yo quisiera mencionar de que siempre tenemos que buscar clases ideales, ¿no? Crear la clase ideal para nuestros estudiantes. Y esto es lo que nos lleva a que tenemos que pensar fuera de la caja, think out of the box, ¿no? A veces decimos, no hago esta actividad porque no han de poder mis estudiantes. O no les hablo todo el tiempo en inglés porque ni me han de entender. O no voy a hacer esto porque está muy difícil. No, por favor. Let's challenge our students to do something, ¿ok? Enfrentémosles a ellos a retos para que ellos les va a gustar. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer una competencia, va a competir el grupo 1 con el grupo 2 y el ganador va a tener un punto de participation in class. O vamos a hacer este proyecto y el ganador va a tener 5 participations in class. O va a tener un punto extra para el examen. ¿Ok? Entonces, les motivamos. El sentido de competencia dentro de un grupo de clase es muy bueno porque genera que cada estudiante quiera ser mejor que otro. Y el trabajo en grupo, para que no sean individualistas, en grupos pueden competir y siempre cambiando los integrantes o los miembros de cada grupo para que todos tengan la misma oportunidad. Que nuestras clases sean coherentes, que estén direccionadas al grupo de estudiantes. Yo no le voy a poner un audio a un niño hablando de política porque no le va a interesar y no le voy a poner, por ejemplo, un audio de una canción infantil de Baby Shark
a un adulto de 30 años porque tampoco tal vez le va a interesar. Entonces, direccionemos de acuerdo al grupo y la edad de estudiantes que tenemos. ¿Cómo nos manejamos en el aula de clase? Es mucho la sonrisa y la actitud de usted como docente, ¿no? Siempre recordemos que aquí el estudiante nos va a ver en una cámara, nos está viendo al frente, pero no hay lo que le puedo dar una palmada al estudiante, decirle buen trabajo, good job, pero aquí podemos utilizar emoticons, ¿no? Emoticons de happy faces, de great, excellent, good idea, good work, good improvement, checked, ¿ok? Entonces, eso, una sonrisa que le diga al estudiante, yes, excellent, good work, very good, great, ¿ok? El estudiante ve esa actitud positiva en usted como docente y va a querer trabajar en el grupo. Y que siempre hay interacción. Interacción, no solo hablemos como monólogo en nuestras clases, peor aún en las de inglés. No sería recomendado en ninguna clase, pero peor aún en la clase de inglés, si el docente está habla y habla y habla y habla y solo gramática y vocabulario, el estudiante se va a aburrir. Hagamos cosas interactivas para que el estudiante se sienta en una clase ideal. Nuestro objetivo es hacer clases ideales, direccionadas, innovadoras para nuestros estudiantes. Me encantó el tema de la conferencia del Congreso porque es propuestas educativas innovadoras. Entonces, siempre debemos tener propuestas educativas innovadoras para nuestros estudiantes. Les quiero agradecer. Mi nombre es nuevamente Daniel Casco. Trabajo en la Universidad Nacional de Educación. Estoy siempre a las órdenes. Espero haber podido compartir un poquito con ustedes algo de lo que estoy haciendo dentro del aula de clase, algo de lo que algunos compañeros dentro de la universidad estamos haciendo para mejorar lo que es la enseñanza del idioma inglés. Si tienen alguna pregunta, ahí está mi correo electrónico. Si tienen alguna sugerencia, me gustaría escuchar de ustedes también. Estoy siempre a las órdenes. Estamos siempre, el grupo de docentes de la Universidad de Educación, a las órdenes para poderles ayudar. Y recordemos, ¿no? Una frase que me gustó mucho a mí, que vi el otro día en internet, que decía lo que les empecé diciendo al inicio de la conferencia. Recordemos que al final de la culminación de los estudios o al final del curso, el estudiante se acuerda del profesor, no se acuerda de las metodologías, de las técnicas, de los recursos, se acuerda del docente. Entonces, sobre todo en este tiempo, seamos amigos de nuestros estudiantes, busquemos de qué manera podemos llegar a ellos y busquemos nosotros todos los recursos necesarios para proveer a nuestros estudiantes a que disfruten de nuestras clases, ¿no? Y que lo disfruten y que empiecen a pensar en lo que es el idioma inglés. Les agradezco mucho, que tengan una buena tarde y que disfruten de todas las ponencias de este congreso, que nos abrirá muchas puertas y nos dará muchas ideas para seguir al día a día con nuestras clases.